Hola, ¿cómo te va? Continuamos con las reglas de las letras. En esta lección vamos a ver la letra sin sonido, es decir, la H. En español, la letra H es muda, es decir, no representa ningún sonido. Y como la letra H es muda, hay algunas palabras que aunque se escriben de forma distinta, se pronuncian igual, como hola con H y hola sin H, y ojear con H y ojear sin H. Aunque en español la H no se pronuncie, en algunas palabras procedentes de otros idiomas es habitual pronunciarla como una J aspirada. Algunos ejemplos son hámster, handicap, Hawái o Sáhara. Primero, vamos a ver en qué lugares de las palabras podemos ver una H. La H puede ir al principio de la palabra, como en hacer, entre dos vocales, tal y como vemos en zanahoria, tras una consonante, como se observa en adherente, y al final de la palabra, como se ve en algunas interjecciones, como a. Como vemos, la H se puede colocar en cualquier parte de la palabra. Por esta razón, igual que sucede con los sonidos B y J, tendremos que recurrir a la memoria visual para saber si una palabra se escribe con H. Aún así, es interesante que tengas en cuenta las siguientes reglas. Se escriben con H las palabras que empiezan por el diptongo UE, como en huerto, huevo, huella y hueco. También se escriben con H las palabras compuestas y derivadas de algún término que tenga H, como hacer y su derivado deshacer, higo e higuera, huir y huida, o hierro y herrero. Aunque desgraciadamente existen algunas excepciones a esta regla, y algunas de ellas son huevo y ovíparo, hueso y óseo, hueco y oquedad, o huérfano y orfandad. También debemos tener cuidado con las conjugaciones de algunos verbos, puesto que al igual que sucede con las palabras hola sin H y hola con H, distintas conjugaciones de verbos diferentes se pronuncian igual. Aquí tenemos dos ejemplos. Hecho con H es el participio del verbo hacer, pero hecho sin H es la primera persona del singular del presente de indicativo del verbo echar. Por otro lado, habría con H es la primera y la tercera persona del singular del condicional simple de indicativo del verbo haber. Pero habría sin H es la primera y la tercera persona del singular del imperfecto de indicativo del verbo abrir. Pero también existen algunas palabras que se pueden escribir tanto con H como sin H. Es decir, las dos opciones son correctas. Algunos ejemplos son alacena, que se puede escribir de estas dos formas, así como arpa, armonía y alelí. Como la H es muda, se pronuncian igual de las dos formas. Y para finalizar, vamos a ver la única forma en la que la letra H se pronuncia de algún modo. Nos referimos al dígrafo che. Cuando la H va detrás de la letra C, se forma este dígrafo, equivalente al fonema che. Algunas palabras en las que aparece son coche, chocolate, 8 y chaqueta. Y bueno, las conclusiones de esta lección son las siguientes. Se escriben con H las palabras que empiezan por UE. La H puede ir en cualquier parte de la palabra. Y cuando la H va junto a la letra C, forma el dígrafo che, equivalente al fonema che.